Policías blancos incriminan a una mujer negra sin saber que es una agente de la CIA. La verdad estalla en el tribunal a altas horas de la noche en un tranquilo pueblo de Virginia. Dos oficiales detuvieron a una mujer negra acusándola de un crimen que no cometió. Lo que debería haber sido una parada de rutina rápidamente se convirtió en algo mucho más oscuro. Una trampa cuidadosamente planeada. Pero lo que estos oficiales no sabían era que su objetivo no era solo una mujer. Era alguien con el poder de desentrañar todo lo que creían controlar. Esta historia da un giro impactante de maneras que nadie vio venir, exponiendo una red de mentiras y corrupción y terminando con un giro tan explosivo que sacudiría a todo el departamento de policía hasta sus cimientos. La noche estaba tranquila en Arlington, Virginia. El zumbido de las luces de la calle parpadeaba sobre las aceras desiertas y algún que otro automóvil aceleraba por las carreteras vacías. Talia Porter estaba sentada al volante de su elegante SUV negra. Sus manos se relajaron en el volante mientras conducía por el vecindario suburbano. Miró su reloj. Era poco más de medianoche. El día había sido largo, pero sintió una pequeña sensación de logro. Su trabajo encubierto en este pequeño pueblo se acercaba. Su fin y ella tenía todo lo que necesitaba para una salida limpia mientras se acercaba a una intersección tranquila. Redujo la velocidad. Sus ojos agudos captaron el leve destello de una señal de alto reflectante. Talia tenía un instinto para los detalles, algo que había perfeccionado durante años de trabajo como agente de campo. Se detuvo por completo, sus manos firmes en el volante y luego giró a la izquierda en la siguiente calle. Momentos después, luces azules y rojas destellaron detrás de ella, su brillo rebotó en su espejo retrovisor. La ballena penetrante de una sirena rompió la quietud de la noche. El corazón de Talia no se aceleró, estaba entrenada para momentos como este. En cambio, su mente se agudizó, su respiración se estabilizó, se miró en el espejo y vio el coche patrulla acercándose. Sus faros proyectaban largas sombras sobre su tablero. Con una calma practicada, guió su coche hacia un lado de la carretera, apagó el motor y buscó en la guantera su licencia y registro. El coche patrulla se detuvo justo detrás de ella, sus luces aún parpadeaban. Pudo ver las figuras de dos oficiales saliendo, sus movimientos deliberados, el conductor, un hombre alto con una mandíbula cuadrada y una puerta autoritaria, se acercó primero, su compañero, más bajo y robusto. Seguía de cerca, ambos vestían los uniformes azul marino del Departamento de Policía de Arlington, sus placas brillaban bajo las farolas. Talia anotó sus nombres mientras se acercaban. Oficial Brandon Carter y oficial Mark Sullivan, buenas noches, señora, dijo el oficial Carter, su voz transmitía una autoridad experimentada. Se inclinó ligeramente, iluminó su ventana con su linterna, el haz barrió su rostro e interior. ¿Sabes por qué te detuve esta noche? Talia mantuvo su expresión neutral, sosteniendo su mirada sin dudar. No, oficial, ella respondió de manera uniforme, no iba a exceso de velocidad y me detuve por completo en la intersección. Los labios del oficial Carter se torcieron en una pequeña sonrisa condescendiente tirando de las esquinas. En realidad, no se detuvo en esa señal de allí atrás. Dijo que es una infracción de tránsito. El ceño de Talia se frunció ligeramente, pero mantuvo la compostura. Estoy segura de que me detuve, oficial. Dijo, su tono fue medido pero firme. Si se equivoca, licencia y registro. Carter interrumpió su tono endureciéndose. Talia le entregó los documentos sin dudar. Sus movimientos lentos y deliberados, no estaba de humor para innecesarios. Escalada Carter examinó sus papeles, sus ojos se detuvieron en su licencia, ella podía sentir su escrutinio, el cambio sutil en su comportamiento mientras procesaba su identidad. Placas de Virginia, dirección local, dijo casi para sí mismo, luego más fuerte, vives por aquí. Talia asintió. Si el oficial Sullivan, que había estado merodeando cerca de la parte trasera de su vehículo. De repente gritó, oye Carter, quizás quieras echar un vistazo atrás. Carter se enderezó devolviendo los documentos de Talia sin hacer comentarios. Quédate en el auto, ordenó antes de girarse para unirse a su compañero en el maletero de su camioneta. La mandíbula de Talia se tensó mientras los miraba por el espejo lateral. Sullivan estaba señalando algo, su voz baja y conspirativa. Carter asintió y los dos oficiales intercambiaron una mirada que envió un destello de inquietud a través de su pecho. No era miedo, Talia rara vez sentía eso, sino una aguda advertencia instintiva. Momentos después Carter regresó a su ventana. Su
Expresión ahora sombría. Salga del vehículo, señora. Talia inclinó ligeramente la cabeza, su voz tranquila pero inquisitiva. ¿Puedo preguntar por qué, oficial? ¿Tenemos razones para creer que está en posesión de sustancias ilegales? Carter respondió. Su tono era recortado, casi ensayado. Los ojos de Talia se entrecerraron. Sustancias ilegales, repitió. Creo que cometiste un error. Ver sobre eso, dijo Carter haciéndole un gesto para que saliera. Sullivan ya estaba esperando cerca de la parte trasera de su vehículo, una mirada de suficiencia estampada en su rostro. Reprimiendo un suspiro, Talia abrió la puerta y salió. Sus movimientos eran pausados, deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Se quedó con las manos a los costados, observando cómo Sullivan levantaba teatralmente su baúl y señalaba una pequeña bolsa sin marcar que estaba visiblemente cerca del borde. Ahí está. Sullivan dijo con fingida sorpresa. ¿Qué sabes? Una bolsa de bondad en polvo. Los ojos de Talia se dirigieron a la bolsa y luego de vuelta a los oficiales, su rostro ilegible por dentro, aunque su mente estaba trabajando rápidamente catalogando cada detalle. La bolsa no había estado allí cuando salió de su casa, estaba segura de ello. Esto era una trampa. Carter se acercó, su sonrisa ensanchándose. ¿Algo que quieras decirnos, señora? Los labios de Talia se curvaron en el más leve atisbo de una sonrisa, una expresión sutil y calculada que no transmitía ni miedo ni culpa. Guardaré mis comentarios para el contexto apropiado, dijo Carter. Rió entre dientes, claramente interpretando su calma como arrogancia. Oh, tendrás tu oportunidad. Estás bajo arresto por posesión con intención de distribuir. Mientras Sullivan se movía para esposar a Talia, su mirada firme e inquebrantable. Estás cometiendo un gran error, dijo en voz baja. Su voz tenía una intensidad tranquila que hizo que Sullivan se detuviera durante medio segundo antes de colocar las esposas. Sí, ya veremos, dijo Carter llevándola hacia el coche patrulla. Veamos qué tan segura estás frente a un juez. Mientras se alejaban, Talia miró por la ventana. Su mente ya daba vueltas a sus opciones. Los dos oficiales podrían pensar que acababan de lograr un arresto fácil, pero no tenían idea de con quién estaban tratando. El viaje a la estación estuvo envuelto en un silencio tenso. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor y el crepitar ocasional de la radio policial. Talia estaba sentada en el asiento trasero del coche patrulla, sus manos esposadas a la espalda, su expresión neutra, el brillo fluorescente de las luces de la calle que pasaban, pintado fugazmente. Sombras en su rostro, pero su mirada permaneció fija en el camino por delante. Interiormente sus pensamientos eran agudos, deliberados, cada momento del encuentro repetido en su mente como un rompecabezas siendo ensamblado pieza por pieza. La señal de alto que no existía, la confianza petulante del oficial, la bolsa plantada no fue solo un acto aleatorio de corrupción, fue calculado, ensayado. Estos no fueron errores, fueron elecciones. El oficial Carter la miró por el espejo retrovisor, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. No pareces muy preocupada, dijo rompiendo el silencio. Su voz tenía un tono de burla, como si estuviera tratando de provocarla. Talia lo miró a los ojos a través del espejo, su mirada firme, inquebrantable. ¿Debería ser Carter? Rió entre dientes, negando con la cabeza. ¿Eres valiente o estúpida, señora? He visto a mucha gente actuar con dureza, pero nunca dura mucho en la celda de detención. Talia no respondió, no lo necesitaba. Conocía muy bien a hombres como Carter acostumbrados al poder a doblar las reglas para su beneficio, a irse sin consecuencias. Por ahora ella lo dejó creer que tenía el control. Esa ilusión no duraría. La estación estaba tranquila cuando llegaron el turno de noche, oficiales descansando detrás de sus escritorios, bebiendo café y charlando en voz baja. Carter y Sullivan llevaron a Talia dentro de las luces fluorescentes que proyectaban un resplandor implacable sobre los pisos de linoleum desgastados y la pintura descascarada de las paredes. Tenemos una grande esta noche, Carter anunció, su voz fuerte y descarada. Los otros oficiales levantaron la vista, su interés se despertó. Sullivan arrojó la bolsa de polvo sobre el mostrador con un gesto teatral. La atraparon con las manos en la masa. Sullivan agregó miradas como si se hubiera estado saltando más de las señales de alto. Talia permaneció en silencio, su mirada recorriendo la habitación. Observó la ubicación de cada cámara, la disposición de los escritorios y la camaradería informal entre los oficiales. Era una estación pequeña, del tipo donde todos se conocían, una red de secretos compartidos y códigos tácitos. La guiaron a una estación de huellas dactilares donde Carter le quitó las esposas y le indicó que pusiera las manos sobre la almohadilla de tinta. Ella obedeció sin decir palabra, sus movimientos tranquilos y deliberados.
El oficial que trabajaba en la estación, un hombre más joven con ojos cansados, dudó mientras la miraba como si sintiera que algo estaba sucediendo. Fuera de nombre, preguntó, su tono casi de disculpa. Talia Porter respondió de manera uniforme. Ocupación. Talia dudó por un breve momento, considerando su respuesta. Consultor, dijo finalmente. Fue lo suficientemente vago para pasar el escrutinio, pero lo suficientemente cierto para evitar un engaño total. El oficial más joven asintió y continuó escribiendo su inquietud. Evidente. Carter y Sullivan, sin embargo, eran ajenos, riendo silenciosamente mientras se apoyaban contra el mostrador disfrutando del espectáculo. Talia preguntó, su voz cortando su risa como una cuchilla. Ambos hombres se giraron hacia ella, su presunción vacilando por una fracción de segundo. Tienes una boca inteligente, Carter dijo, su tono oscuro oscureciéndose. Veamos qué tan gracioso eres. Después de una noche encerrado, la celda de Talia estaba fría y tenuemente iluminada. El banco de metal atornillado a la pared ofrecía poco consuelo. Los barrotes proyectaban largas sombras sobre el piso de concreto y el leve zumbido de luces fluorescentes zumbaba sobre su cabeza. Se sentó en el banco con la espalda recta, su postura inflexible. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, el sonido resonando a través del silencioso corredor. Carter se quedó un momento observándola con una mezcla de curiosidad y desdén. No pareces del tipo que se involucra en este tipo de cosas, dijo casi conversacionalmente, pero no te preocupes, a los tribunales les encantan las buenas historias sentimentales. Tal vez te sean indulgentes. Talia ladeó la cabeza ligeramente, su mirada se fijó en la de él. O tal vez vean a través de la tuya, dijo, su tono tranquilo pero con un filo que hizo que Carter se moviera incómodo. Murmuró algo en voz baja y se alejó dejándola sola en la celda. Talia se apoyó contra la fría pared de metal exhalando lentamente. Sabía que sus próximos pasos tenían que ser precisos. No solo estaba luchando por su propia libertad, estaba a punto de exponer algo mucho más grande. El silencio de la celda fue roto solo por el leve zumbido del sistema VAC de la estación. Talia esperó, su paciencia nacida de años en el campo. Sabía que su ausencia sería notada pronto, y cuando lo fuera habría preguntas. Su equipo la encontraría, siempre lo hacían. Mientras tanto tenía que desempeñar el papel de la detenida tranquila, la mujer anodina sin nada que ocultar, pero cada momento que pasaba era otra oportunidad para observar, para recopilar información. Notó los pasos de los oficiales del turno de noche, cuando pasaban su celda, sus rutinas y patrones. Escuchó el débil pitido de las computadoras de la estación y el crujido de la radio. Cada detalle importaba. Cuando llegara el momento estaría lista en la sala de descanso de la estación. Carter y Sullivan se sentaron con tazas humeantes de café, su risa llenando el pequeño espacio. Ella cree que es intocable, dijo Sullivan sacudiendo la cabeza. ¿Viste su cara? Ni siquiera un destello de pánico. Sí, bueno, ¿eso cambiará?, respondió Carter, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Ella es solo otro nombre en el sistema. Ahora nadie va a acabar demasiado profundo. Además, Sullivan agregó, tenemos todo lo que necesitamos. La evidencia es hermética. Ninguno de los dos notó al joven oficial del mostrador de procesamiento que merodeaba cerca, su rostro pálido y sus ojos dirigiéndose hacia las celdas de detención. Algo sobre toda la situación no le sentaba bien, pero mantenía la boca cerrada. En esta estación interrogar a los oficiales superiores no solo estaba mal visto, era peligroso. En su celda Talia cerró los ojos, su respiración se estabilizó. Las horas pasaban pero ella no dormía, no necesitaba hacerlo. Cada minuto era un paso más cerca del momento en que todo se derrumbaría. La tormenta se acercaba y Talia era su ojo silencioso. Un pálido rayo de luz del amanecer se filtraba a través de la estrecha ventana alta de la celda de detención de Talia. La luz proyectaba un brillo tenue en las frías paredes de concreto, señalando el comienzo de un nuevo día. Talia no se había movido mucho durante la noche. Sentada erguida en el banco de metal, con los ojos medio cerrados como si estuviera meditando, el sueño era un lujo que rara vez se permitía durante las misiones. Su mente estaba más aguda de esta manera, calculando constantemente, anticipando el débil zumbido de voces que llegaba del pasillo fuera de su celda. La estación estaba cobrando vida. Los oficiales del turno de día comenzaban sus rutinas. Escuchó atentamente, notando los tonos y pasos distintivos, pequeñas señales que revelaban más sobre las personas que trabajaban allí. Un fuerte zumbido señaló el desbloqueo de la puerta del bloque de celdas, seguido de botas pesadas que resonaban por el pasillo. Talia no se inmutó cuando el oficial Sullivan apareció frente a su celda con un portapapeles y luciendo su habitual sonrisa. «Sol de la mañana», dijo, su voz goteando con alegría fingida. «¿Duermes bien o el catre no era Afstar?»
Suficiente para ti. Talia sostuvo su mirada sin decir palabra. Su silencio lo inquietó más de lo que le gustaría admitir. Cambió ligeramente su peso mirando hacia abajo a su portapapeles. Tienes una audiencia de fianza esta tarde, dijo golpeando el papel con su bolígrafo, pero entre tú y yo no te haría ilusiones. Los jueces de por aquí no son muy amables con los narcotraficantes. Ella inclinó su cabeza, su expresión tranquila pero inquebrantable. Bueno saberlo, respondió suavemente. Sullivan frunció el ceño. La confianza en su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, se aclaró la garganta y dio un paso atrás. Disfruta tu desayuno, murmuró antes de girar sobre sus talones y alejarse. Talia se apoyó contra la pared, su mirada siguiéndolo mientras desaparecía por el pasillo. Las grietas en su fachada comenzaban a mostrarse. Todo lo que necesitaba era un poco más de tiempo en la recepción. El oficial James Keller, joven, ansioso y recién salido de la academia, vio a Sullivan caminar por la estación. Algo sobre toda la situación todavía no le sentaba bien. A Keller había procesado docenas de arrestos en sus pocos meses en el trabajo, pero este se sentía diferente. La sospechosa Talia Porter no había actuado como nadie que Keller hubiera visto antes. No era desafiante ni agresiva, pero tampoco estaba asustada. Su actitud tranquila, sus palabras deliberadas no eran normales. Y luego estaba la bolsa de drogas, era casi demasiado conveniente, sentada allí en el maletero como un paquete envuelto para regalo. Keller dudó, sus dedos flotando sobre su teclado. Conocía las reglas no escritas de la estación. No se cuestiona a los oficiales superiores, pero la duda lo carcomía y no podía deshacerse de ella. Miró los monitores de vigilancia montados sobre su escritorio, la transmisión en vivo que mostraba el pasillo fuera de la celda de Talia. Estaba sentada en el banco, quieta como una estatua, su expresión ilegible. Keller se mordió el labio, una pequeña chispa de resolución parpadeando dentro de él mientras Keller luchaba con su conciencia. Talia la hizo moverse, sus manos descansaban casualmente en su regazo, pero sus agudos ojos estaban fijos en la cámara ubicada fuera de su celda. Era un modelo antiguo, probablemente obsoleto y mal mantenido. El presupuesto de la estación supuso que no priorizaba la vigilancia de vanguardia. Esperó hasta que el pasillo estuvo despejado y luego se movió ligeramente en el banco, sus movimientos deliberados pero sutiles. Oculto en el dobladillo de su chaqueta había un pequeño rastreador discreto, un artículo estándar para los agentes de la CIA en el campo. Presionó su mano contra la tela, activando el dispositivo con un clic apenas perceptible. El rastreador envió una señal silenciosa, una baliza que llegaría a su equipo en unos momentos. No necesitó hablar ni dar explicaciones, sabrían qué hacer en la sala de descanso. Carter y Sullivan se tomaron un café riéndose con el periódico de la mañana. Probablemente esté sentada allí pensando que vamos a quebrarnos, dijo Carter sacudiendo la cabeza. Siempre creen que pueden salir de esto hablando. Sullivan se rió entre dientes. Sí, bueno, le espera un duro despertar. Este caso es pan comido. Tenemos las drogas, el informe del arresto y ningún testigo. Nadie vendrá a salvarla. Carter se reclinó en su silla, una sonrisa satisfecha en su rostro. ¿Sabes lo que me gusta de este trabajo? La previsibilidad. Ves a los mismos tipos una y otra vez. Creen que son más inteligentes que nosotros, pero nunca son sus risas. Resonaron por la habitación, ajenos a la tormenta que se avecinaba más allá de su comprensión. En una oficina cercana, un teléfono anodino zumbó suavemente en un escritorio. Una mano se extendió para contestar, la voz en el otro extremo tranquila pero autoritaria. Señal recibida. La voz dijo ubicación confirmada, desplegando recursos. Talia apoyó la cabeza contra la pared. Sus ojos se cerraron por un breve momento, casi podía sentir los engranajes girando, la silenciosa precisión de su equipo movilizándose. En el fondo, cada segundo que pasaba la acercaba al inevitable ajuste de cuentas. Abrió los ojos y sonrió levemente, el tipo de sonrisa que no contenía alegría, solo una tranquila certeza. Los oficiales no tenían idea de lo que venía. La estación bullía con su actividad matutina habitual, oficiales presentando informes, respondiendo llamadas e intercambiando bromas mientras tomaban un café. Todo era como siempre para todos excepto Talia Porter y los dos hombres que habían orquestado su arresto para Carter y Sullivan. Hoy se sintió como una vuelta de la victoria. Talia estaba sentada inmóvil en su celda de detención, su postura tan serena como siempre. A través de los barrotes podía ver los bordes de la actividad de la estación, la sombra ocasional que pasaba, fragmentos de conversación, pero ella permaneció concentrada. Sabía cómo mezclarse con el fondo cuando era necesario para hacerse invisible hasta el momento exacto en que la visibilidad importaba más. Su señal había sido enviada hacía horas y confiaba en su equipo implícitamente, pero también sabía que no actuarían de inmediato. El tiempo era crítico. Mientras tanto, necesitaba sembrar las semillas de la duda en el oficial de recepción.
Los ojos de Keller se dirigieron de nuevo hacia los monitores de la celda de detención. Talia no se había movido mucho desde su llegada, pero algo en su comportamiento lo carcomía. No era miedo ni desafío, dos emociones que estaba acostumbrado a ver en los detenidos. Era paciencia, una confianza tranquila que parecía fuera de lugar para alguien acusado de tráfico de drogas, incapaz de deshacerse de su inquietud. Keller sacó su archivo en su computadora. La información de su licencia de conducir y la dirección eran sencillas, pero había una brecha inusual en su historial laboral. El sistema marcó su trabajo más reciente como consultor independiente sin más detalles. Keller frunció el ceño, minimizó el archivo y miró hacia la sala de descanso donde Carter y Sullivan se reían con donas. Su comportamiento despreocupado hizo que su estómago se revolviera contra su mejor juicio. Keller decidió examinar más de cerca el informe del arresto haciendo clic en los registros digitales que escaneó la narrativa proporcionada por Carter y Sullivan. Se detuvo por no ceder el paso en una intersección marcada. Keller murmuró en voz baja leyendo en voz alta. El conductor exhibió un comportamiento nervioso durante el interrogatorio. Consentimiento para la búsqueda concedido. Sustancias controladas encontradas en el maletero del vehículo. Algo no cuadraba. Había sido entrenado para reconocer patrones de engaño y aunque el informe seguía el procedimiento en la superficie se sentía demasiado ordenado, demasiado guionado. El conflicto interno de Keller creció a medida que pasaban las horas. Se encontró caminando cerca de las celdas de detención mirando hacia la celda de Talia con una frecuencia cada vez mayor. Finalmente se armó de valor para hablar. Señorita Porter, dijo deteniéndose justo fuera de los barrotes. Talia levantó la vista, sus ojos oscuros afilados y evaluadores. Si Keller dudó, su mano descansando en su cinturón. Yo solo quería preguntar, ¿de verdad consciente en la búsqueda de su auto? Talia inclinó ligeramente la cabeza estudiándolo. Podía ver la duda en sus ojos, las leves grietas en su resolución. ¿Qué piensa? Oficial, Keller preguntó, su tono tranquilo pero mordaz. Keller tragó saliva duro. Yo solo hago mi trabajo, dijo con voz vacilante. ¿Con eso es con lo que cuentan? Talia respondió con mirada firme. Hombres como Carter y Sullivan confían en gente como tú que mira para otro lado. El rostro de Keller se sonrojó y dio un paso atrás tartamudeando algo inteligible antes de retirarse por el pasillo, pero Talia vio la vacilación en sus pasos, el conflicto grabado en sus rasgos. La semilla había sido plantada. Mientras tanto, en el corazón de Arlington, un sedán negro sencillo se detuvo frente a un edificio anodino. Dentro, un hombre con traje a medida salió, sus movimientos deliberados. Estaba flanqueado por otros dos agentes. Su comportamiento profesional y alerta. ¿ETA en la extracción?, preguntó uno de los agentes mientras entraban al edificio. El hombre miró su reloj, su expresión ilegible. Procederemos cuando ella dé la señal. Por ahora observamos dentro de una sala de operaciones segura. Transmisiones en vivo de la estación de policía parpadearon en varios monitores. Una pantalla mostraba a Talia en su celda sentada perfectamente quieta. Otra mostraba la recepción donde Keller estaba visiblemente agitado caminando de un lado a otro. Parece los niños empiezan a enfadarse. Un agente observó bien. El hombre respondió, lo usaremos cuando llegue el momento. En la sala de descanso, Carter se reclinó en su silla, sorbiendo su tercera taza de café. Ya ves, Keller, le dijo a Sullivan. El chico parecía haber visto un fantasma. Sullivan sonrió con suficiencia, sacudiendo la cabeza, probablemente pensando demasiado. Recién salidos de la academia, siempre se ponen nerviosos con el primer gran caso. Sí, bueno, esperemos que no empiece a hacer demasiadas preguntas. Carter dijo que su tono se oscurecía. Sullivan se encogió de hombros. No importa, la evidencia está ahí y ella no tiene coartada. Incluso si se entromete, no hay nada que pueda probar. Carter asintió, pero un leve destello de inquietud cruzó su rostro por primera vez. Consideró la posibilidad de que las dudas de Keller pudieran ser contagiosas a medida que avanzaba el día. La tensión en la estación comenzó a aumentar. Los ojos de Talia podían sentirlo, un cambio casi imperceptible en el aire. Sabía que su equipo la estaba observando, esperando el momento perfecto para atacar. Los pasos de Keller resonaron por el pasillo de nuevo, más lentos esta vez. Se detuvo frente a su celda. Su expresión en conflicto. Dijiste que cuentan con gente como yo, dijo en voz baja. ¿Qué quisiste decir con eso? La mirada de Talia era firme. ¿Sabes exactamente a qué me refiero?, dijo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?
Keller la miró fijamente durante un largo momento antes de alejarse, sus hombros tensos. En la sala de operaciones el hombre de traje observó Keller's retreat en el monitor. Una leve sonrisa cruzó sus labios. Está cerca, dijo. Un empujón más. Uno de los agentes lo miró y luego la sonrisa del hombre se ensanchó. Entonces ponemos todo esto patas arriba. Keller se sentó en su escritorio. Sus dedos tamborileaban contra el borde mientras miraba su monitor. El archivo digital de Talia Porter permaneció abierto. Las palabras borrosas. Mientras su mente se agitaba, sintió un nudo formándose en su pecho, una sensación que había estado creciendo desde el arresto. Algo no estaba bien y no podía ignorarlo por más tiempo. Miró hacia la sala de descanso donde Carter y Sullivan todavía se reían, sus actitudes despreocupadas contrastando con su inquietud. La estación se sentía más pesada de lo habitual, las paredes presionando como un testigo silencioso de algo. Los pensamientos tácitos de Keller vagaron de vuelta a la celda de detención, a las palabras de Talia. Con eso contaban. Su voz había sido tranquila, deliberada, como si supiera exactamente qué botones presionar, y tal vez lo hizo, pero ¿se equivocó? A medida que las horas se arrastraban, la duda de Keller se convirtió en una tranquila resolución. Necesitaba respuestas, pero no podía arriesgarse a llamar la atención sobre sí mismo. Su reputación de novato ya lo convertía en un blanco para las burlas. Cualquier signo de insubordinación podría aislarlo aún más. Esperó hasta que Carter y Sullivan salieron de la habitación y luego se deslizó hacia el archivo de registros. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente en lo alto, proyectando largas sombras sobre filas de archivadores y terminales de computadora. Keller inició sesión en el sistema. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba casos pasados relacionados con Carter y Sullivan. Sus nombres aparecían repetidamente, asociados con arrestos que seguían un patrón inquietantemente similar. Infracciones de tránsito menores que se convertían en cargos por drogas. La mayoría de los acusados eran personas de color. La mayoría fueron condenados. El nudo en su pecho se apretó de nuevo en su celda. Talia permaneció quieta. Su cuerpo era una imagen de compostura. Había pasado años entrenando su mente para prosperar en momentos como este, cuando la espera era larga y había mucho en juego. A través de los barrotes vio la sombra de Keller pasar junto a su celda, su ritmo más lento ahora, sus pasos más deliberados. Podía sentir su conflicto, la guerra interna que se libraba en él estaba cerca. Ella sabía que estaba cerca de romper el ciclo de lealtad ciega en el que confiaban hombres como Carter y Sullivan. Se movió ligeramente en el banco dejando que sus movimientos llamaran su atención. Se detuvo girando para encarar a su oficial. Keller dijo, su voz suave pero autoritaria. Él vaciló su mano agarrando el borde de la pared como si fuera un salvavidas. Lo que preguntó, su voz baja casi defensiva. ¿Has visto algo, no? Preguntó inclinando la cabeza. Algo que no cuadra. Keller tragó saliva. No puedo, se detuvo, su voz quebrada. Solo intento hacer mi trabajo. ¿Y cuál es tu trabajo exactamente? Talia presionó para seguir órdenes, mirar hacia otro lado. Cuando sabes que algo anda mal. La mandíbula de Keller se tensó, sus ojos corriendo por el pasillo. No entiendes cómo funcionan las cosas por aquí, dijo yo. Entiende más de lo que crees. Talia respondió con su mirada firme. Sé lo que es sentirse atrapado, pensar que no tienes opción. Pero la tienes, Keller, siempre tienes una opción. Keller se alejó, pero sus palabras lo siguieron como una sombra. Regresó a su escritorio, sus dedos flotando sobre su teclado. Miró fijamente la lista de casos vinculados a Carter y Sullivan, su estómago retorcido con cada nuevo nombre que leía. Finalmente tomó una decisión. Keller abrió un canal de correo electrónico seguro y escribió un mensaje, sus dedos moviéndose más rápido mientras su resolución se solidificaba. Adjuntó los archivos del caso que había encontrado junto con una nota: a quien corresponda, hay algo mal en esta estación, no sé a quién más recurrir, por favor, ayuda. Golpeó la arena, su corazón latía con fuerza cuando el mensaje desapareció en el vacío. No sabía quién lo recibiría o si siquiera les importaría, pero era el primer paso para hacer lo que sabía que era correcto. En la sala de descanso, Carter se reclinó en su silla, su taza de café descansando sobre su rodilla. ¿Notaste que Keller actúa extraño hoy?, preguntó mirando a Sullivan. Sullivan se encogió de hombros. Los niños siempre son raros. ¿Qué pasa? Él nos va a delatar. Carter sonrió con suficiencia, pero entrecerró los ojos. Aún así, vigílalo. Lo último que necesitamos es que un novato meta las narices donde no debe. Esa tarde, mientras la estación bullía de actividad, un sedán negro anodino entró en el estacionamiento. Dentro del auto, el equipo de Talia se preparó para su siguiente movimiento. Habían interceptado el correo electrónico de Keller exactamente como estaba planeado y ahora tenían lo que necesitaban para proceder. Deja que esto quede limpio, dijo el líder del equipo ajustándose la corbata.
Sin interrupciones innecesarias, necesitamos exponer esto desde adentro. Cuando salieron del auto, el sol se reflejó en sus placas. El FBI dentro de su celda. Talia sonrió levemente cuando la puerta de la estación se abrió y los agentes entraron. No podía verlos desde su posición estratégica, pero no lo necesitaba. Sabía que su equipo había llegado. La tormenta ya no se estaba gestando. Estaba aquí. El zumbido de la estación cayó en un silencio incómodo cuando se abrieron las puertas delanteras. Los agentes entraron. Sus movimientos midieron. Sus trajes negros estaban impecables y sus placas brillaban bajo las luces fluorescentes. El que iba a la cabeza era un hombre alto con cabello canoso y una con expresión severa se acercó al mostrador de recepción, sus ojos escaneando la habitación en silencio. El oficial de la autoridad Keller sentado cerca se congeló a mitad de escribir, su corazón comenzó a acelerarse, no estaba seguro de si era miedo o alivio o ambos. Vio como el agente principal se inclinaba ligeramente sobre el escritorio, hablando lo suficientemente bajo como para que los oficiales que lo rodeaban no pudieran escuchar al sargento de recepción. Un hombre corpulento con un comportamiento brusco se enderezó, su mano instintivamente buscando la radio en su hombro. ¿De qué se trata esto?, preguntó su voz cautelosa. Investigación federal. El agente respondió, su voz firme y cortante. Necesitamos acceso a sus registros y celdas de detención inmediatamente. El sargento vaciló frunciendo el ceño. Mientras intercambiaba una mirada con un oficial cercano, la repentina llegada del FBI fue inusualmente disruptiva incluso. Pero no había un protocolo para la negación total. Bien, murmuró haciendo un gesto hacia el pasillo. Sígueme. Desde su escritorio Keller observó The Exchange, sus palmas resbaladizas por el sudor. En el fondo sabía que el correo electrónico que había enviado había desencadenado esto, pero no esperaba una respuesta tan pronto o tan visible. Su mirada se dirigió hacia Carter y Sullivan, que estaban de pie cerca de la puerta de la sala de descanso. Su risa había muerto, reemplazada por susurros apagados y cejas fruncidas. Los ojos de Carter se fijaron en Kell por una fracción de segundo y el novato rápidamente apartó la mirada, concentrándose en su pantalla. El aire en la estación había cambiado, denso con una tensión que parecía casi sofocante. El agente Daniel Price, el investigador principal, entró en una pequeña sala de interrogatorios con poca luz con su equipo. Un segundo agente hizo rodar un carrito con un servidor portátil en 7 discos duros. No perdieron el tiempo en conectarse a la red de la estación y comenzar a examinar sus archivos digitales. Price se apoyó contra la pared con los brazos cruzados, observando cómo las líneas de código y los nombres de los archivos se desplazaban por el monitor. Cualquier cosa que le preguntara al agente técnico. Una mujer más joven con ojos agudos asintió. Mucho. Sus archivos de casos están plagados de inconsistencias, arrestos repetidos, narrativas idénticas, lagunas y procedimientos. Esto no es solo mala policía, es sistémico. La mandíbula de Price se tensó. Saquen todo lo que quiero, cada registro, cada informe y cada pieza de evidencia relacionada con esos dos en su celda. Talia escuchó el leve murmullo de actividad más allá del pasillo. Podía sentir el cambio, la sutil ondulación que señaló la presencia de su equipo. La espera casi había terminado. Se movió ligeramente en el banco, sus manos descansaban sobre su regazo. El brazalete que había usado antes le había dejado tenues marcas rojas en las muñecas, pero no les prestó atención. Su enfoque estaba en el momento venidero, el momento en que la verdad ya no estaría oculta en la sala de descanso. Carter caminaba de un lado a otro, su café olvidado en el mostrador. Sullivan se apoyó contra la pared, sus brazos cruzados, observando a su compañero con una creciente sensación de inquietud. ¿Crees que esto es sobre ella?, preguntó Sullivan finalmente en voz baja. Carter dejó de mirarlo fijamente. Por supuesto que es sobre ella. ¿Por qué si no estarían aquí los federales? Sullivan se movió incómodo. ¿Crees que lo saben? Carter se burló, pero no había convicción en su voz. No, ¿qué? No hay nada que saber. Todo lo que hicimos fue según el libro. Sí, murmuró Sullivan. Seguro. El agente Price salió de la sala de interrogatorios flanqueado por otros 2 agentes. Llevaba una carpeta llena de informes impresos. El peso de la evidencia en sus manos. Se abrió paso por la estación. Su expresión era ilegible mientras se acercaba al bullpen. Su mirada se fijó en sobre Carter y Sullivan,
quienes se congelaron a mitad de la conversación. Los agentes se movieron con un propósito, colocándose como centinelas alrededor de la habitación. Los oficiales Brandon Carter y Mark Sullivan. Price dijo, su voz cortando el aire como un cuchillo, necesitamos hablar contigo. Carter intentó actuar con calma, forzando una sonrisa mientras daba un paso adelante. ¿De qué se trata esto?, preguntó en su tono casual. No tenemos nada que ocultar. Price no parpadeó. Bien, entonces no te importará responder algunas preguntas. La habitación se quedó en silencio mientras los agentes conducían a los dos oficiales hacia la misma sala de interrogatorio que habían ocupado momentos antes. Keller observó cómo se desarrollaba la escena. Su corazón latía con fuerza. Podía ver las grietas formándose en la fachada de Carter. La tensión en los hombros de Sullivan. El dúo, una vez confiado, ahora parecía más como animales acorralados. Minutos después, otro agente llegó a la celda de Talia. La puerta se abrió con un zumbido y el agente entró, su rostro neutral. Pero su tono respetuoso. Señorita Porter, dijo, es libre de irse. Talia se mantuvo firme, su movimiento suave y deliberado. Se encontró con la mirada del agente, asintiendo ligeramente mientras salía de la celda. El pasillo parecía más brillante ahora. El peso opresivo de la estación se levantó mientras caminaba hacia el mostrador de recepción cuando Talia pasó por el escritorio de Keller. Sus ojos se encontraron brevemente. Abrió la boca para hablar, pero dudó. Las palabras se atascaron en su garganta. Ella se detuvo. Se giró para mirarlo por completo. Gracias, dijo en voz baja. Su voz transmitía una comprensión tácita. El pecho de Keller se apretó. Asintió levemente. Sus manos agarraron el borde de su escritorio. No sabía qué vendría después, pero por primera vez desde que se unió a la fuerza, sintió que había hecho algo que importaba. Las puertas de la sala de interrogatorios se cerraron detrás de Carter y Sullivan y pronto siguió el sonido de voces alzadas. Talia observó desde la entrada de la estación cómo los agentes desmantelaban metódicamente las mentiras del oficial. La tormenta que había esperado finalmente estaba aquí y era solo el comienzo. Dentro de la estrecha sala de interrogatorios, Carter y Sullivan se sentaron en una pequeña mesa de metal. Sus posturas rígidas. El agente Price estaba de pie frente a ellos. Sus manos descansaban sobre una pila de doc. El silencio se extendió incómodamente roto solo por el leve zumbido de la luz del techo. Entonces Price comenzó. Su tono medido. ¿Quieres comenzar con el informe del arresto? ¿O deberíamos saltar directamente a la evidencia plantada? Sullivan se estremeció, sus ojos se dirigieron hacia Carter. No sabemos de qué estás hablando, dijo Carter con firmeza, su voz estaba cargada de desafío. Price no se inmutó, en cambio abrió la carpeta sacando una serie de fotos impresas. Las deslizó sobre la mesa una por una. Imágenes de las cámaras de seguridad de la estación que mostraban a Carter y Sullivan sosteniendo la bolsa sin marcar antes de que registraran el auto de Talia. La mandíbula de Carter se tensó, pero mantuvo la compostura. Eso no prueba nada. Dijo que estábamos asegurando evidencia. Price levantó una ceja, inclinándose ligeramente hacia adelante. Realmente porque estas marcas de tiempo muestran lo contrario y tenemos grabaciones de audio cortesía del dispositivo de vigilancia oculto de la señorita Porter. Captura tu pequeña conversación sobre lo fácil que sería incriminarla. Sullivan palideció, sus manos agarrando el borde de la mesa. Tú, no puedes usar eso, farfulló, eso es una trampa. Price sonrió con suficiencia, sacudiendo la cabeza. No, es justicia y es solo la punta del iceberg. Hemos sacado registros de tus arrestos pasados. Docenas de casos con inquietantemente patrones similares, todos están bajo revisión, pero déjame dejar una cosa clara, no vas a salir de aquí hoy. La bravuconería de Carter comenzó a desmoronarse, sus hombros se hundieron, Sullivan enterró su rostro en sus manos, el peso de sus acciones finalmente lo golpeó. Mientras tanto en el bullpen Keller estaba sentado en su escritorio viendo cómo se desarrollaba la escena. Lo habían llamado a la sala de interrogatorios antes para confirmar detalles sobre los procesos de la estación. Por primera vez sintió la mirada pesada de Carter y Sullivan cuando se dieron cuenta de que alguien de adentro había hablado. Bren, mientras los agentes regresaban al bullpen, Keller se quedó de pie, sus manos temblando. Ligeramente se acercó al agente Price aclarándose la garganta. ¿Qué pasa ahora?,
Preguntó Price. Lo miró, su expresión suavizándose ligeramente. Ahora limpiamos la casa y tú. Hizo una pausa estudiando el rostro de Keller. Hiciste lo correcto. Keller sintió una pequeña ola de alivio. Lo invadió por primera vez desde que se unió a la fuerza. Sintió una sensación de propósito. Talia estaba de pie cerca de la entrada de la estación viendo cómo Carter y Sullivan eran liberados, esposados. Los oficiales, una vez presumidos, ahora parecen derrotados, sus ojos bajos mientras eran escoltados. Más allá de sus colegas, la estación bullía con murmullos silenciosos. Los oficiales intercambiaban miradas atónitas mientras la realidad de la situación se hundía. El agente Price se acercó a Talia. Su expresión era neutral pero respetuosa. «Tenemos todo lo que necesitamos», dijo. «Su trabajo aquí está hecho». Talia asintió. Su compostura intacta. «Bueno, asegúrese de que se mantenga». Price sonrió levemente. Lo hará. Cuando Talia salió, el aire fresco golpeó su rostro trayendo consigo una sensación de finalidad. El peso que había cargado durante semanas comenzó a levantarse, reemplazado por la tranquila satisfacción de saber que se había hecho justicia. En los días posteriores, las consecuencias de la investigación enviaron ondas de choque a través de la ciudad. Los arrestos de Carter y Sullivan fueron noticia de primera plana, sus rostros estampados en cada pantalla. Los cargos contra Talia fueron retirados formalmente y los casos relacionados con la mala conducta del oficial fueron reabiertos. La estación se sometió a una revisión masiva con varios oficiales renunciando bajo escrutinio. Keller, ahora visto como un denunciante, recibió reacciones encontradas de sus colegas, pero mantuvo la cabeza en alto sabiendo que había tomado la decisión correcta. Semanas después, Talia se sentó en un banco del parque con una taza de café humeante en sus manos. Las hojas de otoño susurraban a su alrededor sus vibrantes colores. Un recordatorio del cambio. Había regresado a su vida tranquila, su misión completada, pero la experiencia persistía en su mente. El agente Price se unió a ella, su presencia un raro momento de camaradería. Podrías haber manejado esto de otra manera, dijo sentándose a su lado. Talia sonrió tomando un sorbo de su café y extrañar la expresión en sus caras. No gracias. Price rió suavemente. Tienes un don para hacer cosas memorables. Se sentaron en un silencio agradable por un rato, el peso de su trabajo momentáneamente olvidado. Para Talia la tormenta había pasado, pero el impacto de sus acciones Ripple en asegurar que la justicia prevaleciera, al menos por ahora. La noticia se extendió como un reguero de pólvora a pocas horas del arresto de Carter y Sullivan. Todos los medios locales y nacionales habían recogido la historia. Corrupción policial expuesta. El FBI derriba policías corruptos. En Arlington, leyó el titular en negrita en un importante sitio de noticias. Imágenes de los oficiales siendo liberados, esposados, reproducidas en bucle, sus rostros sombríos despojados de la arrogancia que habían usado tan abiertamente. El nombre de Talia Porter se mantuvo fuera de los medios intencionalmente, una decisión calculada por su equipo. El enfoque debía permanecer en los problemas sistémicos en la estación y las acciones de los oficiales involucrados, no en su papel en descubrir la verdad. Ella lo prefería así, no le interesaba la fama. Solo resulta en una sala de interrogatorio estéril y sin ventanas en un centro de detención federal. Carter y Sullivan se sentaron frente a sus abogados. Su arrogancia se había derretido en desesperación, reemplazada por la cruda realidad de su situación. Los cargos contra ellos eran abrumadores: falsificar informes, plantar evidencia y abusar de su autoridad en docenas de casos. Esto es malo. Sullivan murmuró con voz temblorosa. Tienen todo: audio, video, los archivos. ¿Qué hacemos? Carter, por lo general, el más seguro de los dos, se sentó en silencio, su mandíbula apretada. Lucharemos, dijo finalmente, aunque la convicción en su voz era débil, pero sus abogados no eran optimistas. La montaña de evidencia era insuperable y la indignación pública ya había inclinado la balanza en su contra. Los acuerdos de culpabilidad eran su única oportunidad de evitar décadas en prisión en el Departamento de Policía de Arlington. Las consecuencias continuaron. Las investigaciones internas revelaron que más oficiales estaban involucrados en prácticas similares y las renuncias llegaron a medida que los puestos más altos se apresuraron a distanciarse del escándalo. El jefe de policía realizó una conferencia de prensa enfatizando el compromiso con la transparencia y la reforma. Pero el daño a la reputación del departamento ya estaba hecho. Keller se encontró en el centro de atención, tanto elogiado como condenado al ostracismo por su papel en sacar a la luz la corrupción. Algunos colegas lo evitaron,
Su lealtad a la vieja guardia seguía intacta. Mientras que otros expresaron silenciosamente su apoyo, a Keller no le importó, había hecho lo correcto y eso fue suficiente. Una semana después de su liberación, Talia se reunió con Keller en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. El ambiente era tranquilo, casi sereno, un marcado contraste con el caos que ambos habían soportado. Keller se sentó frente a ella, jugueteando con su taza de café. No estaba seguro de que aparecieras, admitió, su voz baja. Talia levantó una ceja, una leve sonrisa jugando en sus labios. Te ganaste esta conversación, dijo. No mucha gente habría hecho lo que hiciste. Keller bajó la mirada a la mesa, su expresión en conflicto. Solo, no podía seguir mirando para otro lado, dijo. Pero honestamente, no sé si hizo la diferencia. El departamento sigue siendo un desastre. Y gente como Carter y Sullivan, hay más de ellos por ahí, hizo una diferencia para las personas a las que lastimaron. Talia respondió con firmeza, hizo una diferencia para ti. No subestimes que sus palabras parecieron aliviar algo de su tensión y por primera vez se permitió una pequeña sonrisa. ¿Qué hay de ti?, preguntó. ¿Qué pasa ahora? Talia se reclinó en su silla, su expresión ilegible. Ahora paso a la siguiente misión. Siempre hay otra pelea. Meses después Carter y Sullivan estuvieron en la corte, sus destinos sellados, se declararon culpables de múltiples cargos, cada uno recibió una larga sentencia de prisión. Sus carreras terminaron, sus reputaciones destruidas, por primera vez enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Los casos que habían construido sobre mentiras fueron anulados y personas inocentes fueron exoneradas. Los líderes comunitarios se manifestaron por reformas más profundas, usando el escándalo como catalizador para el cambio. En un momento de tranquilidad, Talia se sentó en su apartamento escasamente amueblado, empacando una pequeña bolsa. Un expediente estaba abierto sobre la mesa, lleno de detalles de su próxima tarea. Lo miró brevemente antes de cerrarlo. Su mente ya estaba enfocada en el camino por delante. El teléfono en el mostrador vibró y lo cogió. La voz del agente Price llegó a través de la línea. ¿Lista para la siguiente? Talia sonrió levemente. Siempre mientras salía al aire fresco de la tarde. La puerta se cerró detrás de ella. La lucha no había terminado, no para ella, no para la gente que trabajaba para proteger, pero por ahora se permitió un momento de tranquila satisfacción. Se había hecho justicia y la verdad había prevalecido, y eso para ella era suficiente. Y entonces la verdad salió a la luz y se hizo justicia. Los oficiales corruptos que pensaron que podían salirse con la suya con sus crímenes enfrentaron las consecuencias de sus acciones, mientras que la mujer a la que intentaron incriminar emergió victoriosa, más fuerte que nunca. Esta historia nos recuerda que no importa cuán profundas sean las mentiras, la verdad siempre encontrará una manera de brillar. Si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más historias apasionantes como esta, no olvides presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones. Tu apoyo significa mucho y ayuda a que estas historias cobren vida. Gracias por ver y te veo en la próxima.